Cordial saludo. Hoy en esta capacitación para técnicos de campo sobre manejo de Coniferifolia Weiri de Quibdó en el Chocó, voy a presentar a mis compañeros, a Angie Vanessa Mera Balanta, Lady Marcela Narváez Cerón, Jordi Francisco Mosquera Velasco, y quien les habla, Giancarlo Chantre Camilo. Pertenecemos al programa de agronomía. Es en el curso de fitopatología del grupo 44. En los objetivos tenemos los objetivos generales: enseñar acerca del procedimiento sistemático necesario para llevar a cabo un diagnóstico presuntivo y de confirmación que facilite determinar el impacto de Coniferifolia weiri en las plantaciones de cedro. En los objetivos específicos tenemos un punto: determinar el agente que causa la enfermedad en las plantaciones de cedro en el municipio de Quibdó del departamento de Chocó por medio de sus signos y síntomas. El otro punto: describir el procedimiento para tomar y gestionar la muestra de laboratorio con el objetivo de identificar y confirmar la enfermedad. Otro punto: explicar las particularidades del hongo Coniferifolia weiri. Tenemos la introducción: los microorganismos que causan el ahogamiento o la marchitez de las plantas son los patógenos más perjudiciales, incluyendo bacterias, hongos y virus. El cedro suele verse afectado por una variedad de hongos, incluyendo el Rhizotonia solani, tenemos como otro el Phytophthora, el Botrytis y Verticillium. Estas infecciones producen la descomposición y la eventual muerte de los árboles, que generan pudrición, que se propagan con rapidez y no son detectadas a tiempo. Por esta razón se brinda esta capacitación con el objetivo de proporcionar información clara acerca de la enfermedad y guiar sobre las acciones apropiadas para su manejo efectivo. Eh, en cuanto al contexto, hoy en día las organizaciones responsables de la supervisión de plagas han informado sobre el surgimiento de una enfermedad muy grave que está impactando alrededor de 2 hectáreas del cultivo de cedro en el área del norte del municipio de Quibdó. También se ha encontrado una coloración marrón rojiza de manera consistente en algunos troncos de árboles cercanos, a los que se les tomó una muestra con sacabocado para examinar el duramen y la levadura. Buenas noches, que les hablan Giovanni Samera Balanta. Como pueden presenciar en la imagen, el reconocimiento en campo es posible detectar un micelio de tonalidades marrón y blanco que al crecer crea caspa o costras perceptibles en situación sobre la parte más alta de las raíces principales. También se observa un proceso de composición en etapas avanzadas con deterioro visible en las raíces y tejidos muertos en las áreas afectadas. También es común ver una esporulación activa del hongo en las áreas dañadas que vienen acompañadas de necrosis, muerte gradual de los tejidos basal y radicular. También, como pueden ver en la imagen, el deterioro de las raíces causa un daño mortal en muchos árboles, lo que provoca que se vuelquen o caigan por completo. Se nota una pudrición significativa en la parte inferior del tallo y en las raíces, lo que ha originado la creación de masas cepellones debido a fracturas estructurales. Asimismo, es frecuente la pudrición en la corona del árbol, la falta de raíz pivotante central y el progreso de la composición en raíces primarias y secundarias.
En esta imagen, en las secciones transversales del tronco, están infectadas. Es común detectar una mancha circular de color rojizo que puede llegar a medir hasta 1,5 centímetros en la parte interna de la corteza y es un rasgo significativo de la infección por Coniferia pori feri. El hongo obstaculiza el funcionamiento de las raíces, ya que impide que los nutrientes y el agua lleguen por medio del xilema. Esto conlleva una clorosis de amarillamiento que progresa hasta llegar a la necrosis localizada en los tejidos, en lo cual determina la muerte completa del árbol. Compañero Jordi, sigues el micrófono. Cordial saludo, compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar de la toma de muestras en campo. Bueno, los materiales requeridos para la toma de muestra en campo son pala, una hacha pequeña o cincel, un barreno de incremento, al igual que bolsas de papel gruesas o bolsas de papel encerado, alcohol al 70% o lejía diluida, etiquetas a prueba de agua para marcar, pues para roturar las muestras y un GPS y cámara fotográfica pues para tomar las coordenadas y posteriormente las fotografías. Siguiente compañero. Bueno, la toma de muestras es una etapa crítica en el diagnóstico fitopatológico según Riley en 2002. Señalan que la representatividad y el manejo adecuado del material vegetal determinan la precisión del diagnóstico posterior. Bueno, en campo los técnicos deben tener en cuenta, pues para tomar la muestra del material que se quiere muestrear. Contar con el material y herramientas para el muestreo, rotulación y empaque, esto debidamente desinfectado. Identificar los árboles a muestrear, los focos de infección, con síntomas aéreos visibles como el marchitamiento de algunos árboles o sistema radicular de árboles volcados que presenten pues, la pudrición. Excavar y exponer las raíces principales y la base del tronco de 0,5 a 1 metro de profundidad. Con la ayuda de la herramienta, una herramienta de cortar, pues como puede ser el hacha o el cincel, se toman fragmentos de las raíces infectadas o de la base del fuste del árbol. Las muestras deben incluir madera en pudrición laminada, con tinción marrón rojiza y micelio color ocre amarillento blanco entre las láminas y tejido en transición. Siguiente compañero. Bueno, las muestras deben ser, posterior a ello, después de tomar las muestras deben ser embaladas en bolsas de papel rotuladas con datos básicos y transportadas en condiciones de refrigeración, pues si se demora más de 24 horas. Las herramientas, como ya lo mencioné anteriormente, pues deben desinfectarse con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio y antes y después de cada uso, entre toma de muestras. Este protocolo garantiza la validez del muestreo y reduce la posibilidad de contaminación cruzada, aspecto fundamental para el aislamiento exitoso del hongo. Bueno, luego continuamos con el etiquetado, que cada bolsa debe llevar una etiqueta que detalle pues, los datos de la fecha y hora de recolección, la ubicación, tomado con GPS, la referencia a las coordenadas, la especie que hospeda el hongo, el tipo de muestra, ya sea raíz con pudrición o carpóforo o raíz control, y síntomas, datos con los síntomas asociados que evidenciamos en el árbol que vamos a muestrear y el nombre de la persona que recolecta esa muestra. ¿Listo? En cuanto a lo que es el análisis de laboratorio comienza con el aislamiento del hongo en medios nutritivos como PDA o EMA, incubando fragmentos de raíz o de madera a 25
raya 28 grados centígrados. En pocos días se observa el micelio blanco y algodonoso que se torna pardo con el tiempo, lo cual constituye un signo distintivo del género Coniferiporia, según Arias 2004. La observación microscópica revela hifas sectadas con abrazaderas basidiosporas elípticas y analinas, y un sistema de hifal mítico conformado por hifas generativas y esqueléticas. Estos rasgos morfológicos son esenciales para su identificación. En la actualidad, las técnicas musculares como la PCR permiten confirmar el diagnóstico mediante el análisis de regiones ITS, garantizando la alta precisión taxonómica. En este enfoque molecular complementa los métodos tradicionales y fortalece el control fitosanitario en bosques tropicales. Bueno, la Compañera clasificación, Lady. me tocó a mí. La clasificación taxonómica del agente causal, bueno, aquí podemos ver que el hongo pertenece al reino fungi. Su división es Basidiomycota, la clase Agaricomycetos. El orden es Hymenocyathales, de familia Hymecochaetaceae, y el género es Coniferifolia, y su especie es Inonotus weiri. Continuando. Bueno, enfermedad cuarentenaria. Una enfermedad cuarentenaria es aquella que está sujeta a restricciones fitosanitarias por parte de las autoridades agrícolas, pues como el ICA y otras en otros países, debido a su potencial de causar daños económicos significativos o por el riesgo de diseminarse en áreas donde no está presente aún. Esas enfermedades suelen estar bajo vigilancia y regulación estricta para evitar su propagación, y los organismos causantes de esas enfermedades son objetos de medidas de control y erradicación en caso de detectarse. ¿Es Coniferifolia weiri considerada una enfermedad cuarentenaria? Pues actualmente no hay una evidencia donde diga que este hongo esté catalogado como una enfermedad cuarentenaria a nivel internacional. Sin embargo, dado a su impacto devastador en las plantaciones de coníferas y cedros, se puede considerar una enfermedad potencialmente cuarentenaria debido a su importancia económica y ambiental. Si su incidencia se propaga en áreas de importancia económica para la industria maderera. Las estructuras morfológicas del hongo, las estructuras macroscópicas, como estructuras macroscópicas tenemos carpóforos, que son estructuras fructíferas de consistencia leñosa con coloración marrón o negra. Suelen aparecer en la base del tronco. Micelio. El micelio son estas hifas blancas o amarillentas que observamos en los árboles infectados, visibles en zonas subcorticales y en las raíces afectadas. Y pues la madera es compuesta, dado a que el hongo causa una descomposición en capas de madera, lo que se conoce como la pudrición laminar. Siguiente, compañero. Como estructuras microscópicas, tenemos las basidiósporas, que son esporas haploides de forma ovalada o elipsoidal, generalmente de 5 a 7 micromilímetros de longitud. Hifas setadas, son filamentos largos y delgados que constituyen la parte vegetativa del hongo. Pueden presentar setos transversales, y basidios, que son las estructuras reproductivas en forma de masa donde se desarrollan las basidiósporas. Prosigo con nuestras propuestas. Se propone implementar un programa integral
de diagnósticos y manejo para controlar la pudrición laminada de raíces causada por Coniferiporia gueiri en plantaciones forestales del Chocó. Monitoreo constante de síntomas y condiciones del suelo, fortalecimiento de laboratorios para realizar diagnósticos morfológicos y moleculares, PCR, capacitación técnica a los operarios en identificación de signos, tomado de muestras y medidas preventivas, como mejorar el drenaje y evitar replantar en suelos infectados. Tenemos el análisis de problema fitopatológico, evidencia que Coniferiporia gueiri representa una amenaza seria para la sostenibilidad de las plantaciones forestales tropicales. Su presencia en suelos, hay una capacidad para degradar línea en los suelos, los convierte en un patógeno de difícil enredación. Las condiciones ambientales del Chocó, caracterizadas por esta humedad y drenaje, defienden y crea un entorno favorable para su desarrollo, lo que agrava el impacto ecológico y económico en el daño radicular. Desde una perspectiva técnica, el diagnóstico tradicional, basado solo en la observación de síntomas, resulta insuficiente. Por ello, la integración de técnicas moleculares y taxonómicas eh, es fundamental para asegurar la presión del proceso. En cuanto a la conclusión, Coniferiporia gueiri es un patógeno perenne que causa grandes afectaciones en el sector económico de la madera y en especial a plantaciones de cedro, ya que al causar la pudrición laminar, la madera pierde considerablemente su valor comercial. El reconocer los síntomas y signos que causa el hongo gueiri a tiempo es crucial para poder tomar decisiones con respecto al muestreo, análisis en laboratorio y posteriormente el manejo y el control del mismo. Muchas gracias. En agradecimiento por su tiempo. Gracias, compañero. ¿De cuánto tiempo quedó?